preparados para iniciar de una vez el año escolar 2020-2021 con esta primera unidad que lleva por título Lenguaje y Comunicación, cuyo tema número 1 se titula Hablar para sobrevivir. Y comenzaremos haciéndonos dos interrogantes. La primera es, ¿puede el ser humano aprender las habilidades necesarias para vivir sin lenguaje? Y la segunda interrogante que nos haremos ¿es necesario que se establezca una sola lengua para poder comunicarnos mejor? La comunicación es una práctica vital para el desarrollo del ser humano. La buena comunicación posibilita el entendimiento entre las personas. Pero ¿qué pasaría si de pronto olvidáramos nuestra lengua y cada uno empezara a hablar un idioma desconocido? Imagínense que están en el salón de clase y que se les olvida por completo su idioma, su lengua. Y comienza cada uno a hablar un idioma desconocido. ¿Será posible que nos entendamos? El tejido temático de esta unidad está comprendido por comunicación e intercambio, el lenguaje, lengua y habla, los actos del habla, los tipos de actos de habla y las funciones del lenguaje. Comunicación e intercambio. Nos hacemos la primera interrogante. ¿Existió la Torre de Babel? En 1903, un equipo de arqueólogos encabezados creyó encontrar la Torre de Babel al oeste de Bagdad, cerca de las ruinas de Borsippa, parte de la antigua Babilonia. Entonces nosotros podemos evidenciar que científicamente la Torre de Babel existió y religiosamente en la Biblia, en el libro de Génesis particularmente, hace referencia a la existencia de una gran torre que estaban construyendo los hombres, pero Dios vio el corazón del hombre que estaba llenándose de ambición y decidió a cada uno crear una propia lengua. Entonces por ello es que de repente olvidaron el idioma que estaban ellos hablando y comenzó cada uno a hablar una lengua distinta, el planeta como torre. El mundo sigue siendo una gran Babel. Los idiomas más hablados corresponden con las naciones de mayor población. Para el año 2050, algunos especialistas apuntan que el liderazgo del chino será indiscutible. ¿Por qué será entonces que el idioma mandarín va a ser el más hablado en el mundo? El lenguaje es la facultad que comparten todas las personas para comunicarse utilizando signos. Los seres humanos se encuentran dotados de la facultad del lenguaje, la cual permite que haya comunicación a través de distintas lenguas que existen. Toda comunicación conlleva una intención, es decir, posee una determinada función comunicativa. Cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, necesitamos pedir un vaso de agua, tenemos la intención comunicativa de saciar en ese momento la sed. La lengua y el habla. La lengua es un caudal que está a disposición de todos. Cuando un hablante quiere construir un mensaje, selecciona alguno de los signos que le ofrece la lengua para transmitir la idea que desea comunicar. Entonces podemos distinguir la diferencia entonces entre lengua y habla. La lengua es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. A diferencia del habla, que es el uso particular que un hablante le da a su lengua para formular un mensaje determinado. Por extensión, llamamos también habla a la manera de usar la lengua de una determinada comunidad. En este sentido, podemos referirnos al habla propia de los jóvenes o al habla característica de los maravinos o de los merideños. Los actos del habla o los tipos de actos de habla se puede considerar que son asertivo, directivo, interrogativo y expresivo. El asertivo sirve para dar información al destinatario y se reconoce porque puede decirse si el enunciado es verdadero o es falso. Por ejemplo, Juan acaba de salir. El directivo, su fin es lograr que el destinatario lleve a cabo una acción. Suele formularse con un vocativo y expresarse en imperativo, o sea, a través de una orden. Juan, vete de mi casa. El interrogativo, su propósito es obtener información del destinatario. La entonación y el orden de los constituyentes de la oración nos permiten reconocerlo. Acaba de salir María, por ejemplo. Manifiesta muchas veces de manera no explícita el expresivo, la subjetividad y el punto de vista del emisor. Por ejemplo, ¿qué me dices? En Venezuela, además del español, también son oficiales las lenguas indígenas de los pueblos originarios. Eso es muy importante saberlo. Las funciones del lenguaje, entonces tenemos la función expresiva y emotiva, referencial o representativa, apelativa o conativa, metalingüística, fática o de contacto, poética o estética.
La expresiva se centra en el emisor, debido a que expresa el estado de ánimo de quien transmite el mensaje. Para esta función, el español tiene muchísimos recursos, por ejemplo, las interjecciones exclamativas. Ni modo, por ejemplo, los diminutivos que denotan afecto o ternura, papito, mamaíta, y expresiones diversas que frío hace, entre otras cosas. La función referencial o representativa se enfoca en o el referente del mensaje. Se usa generalmente para transmitir información objetiva que hace alusión a todo aquello que rodea al emisor. Ejemplo de ello son los textos de divulgación. La función apelativa o conativa hace énfasis en el receptor, ya que busca provocar una reacción determinada en quien recibe el mensaje. La función metalingüística hace referencia al propio código utilizado para elaborar un mensaje, es decir, el lenguaje se utiliza para explicar un concepto del lenguaje mismo. Se adopta esta función, por ejemplo, cada vez que se da una aclaración sobre el significado de una palabra. La función fática o de contacto se emplean expresiones que utilizan cuando se quiere establecer y mejorar la comunicación. Ejemplo, me expliqué, estamos, entre otros. La función poética es la que hace énfasis en el mensaje, en sí mismo, en su estructura formal y en su valor artístico. Se usa para comunicar la belleza, la creatividad, el ingenio en la elaboración de un mensaje. Entonces podemos concluir mediante este tema que el lenguaje es la facultad que comparten todas las personas para comunicarse. La lengua es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes. El habla es el uso particular de la lengua y tenemos diferentes tipos de habla como el asertivo, el directivo, el interrogativo y el expresivo. También aprendimos las funciones del lenguaje son expresiva, referencial, apelativa, metalingüística, fática, poética o estética. Las reglas que regulan la formación y la combinación de los signos constituyen la gramática de una lengua. Mediante esta unidad logramos concluir que el instrumento básico para comunicarnos es el lenguaje. Y lo segundo que logramos concluir es que todo acto comunicativo tiene una función o un objetivo primordial. Y de esta forma terminamos el tema Hablar para sobrevivir.